Buenos días, buenas tardes, buenas noches para el que esté viendo este video. Hace tiempo, ya del 2018, que hice este video de los yearbooks, mostrando evidencias desde 1889, 1914 y 1931, y sigue avanzando con otras fechas respecto a los cambios que se han hecho en nuestras creencias adventistas. Hice también este post diferenciando cada una de ellas, de 1872 a 1930, de 1931 a 1980, de 1981 al 2015, de 2015 al 2017, y cada una con enlaces, páginas, donde se encuentra cada uno de estos cambios que se han hecho. Entre ellos me encontré con estas declaraciones de 1872. Me gustó bastante porque no tenía esta declaración, pero no la tenía directamente de la página oficial, Adventista Digital. Y ustedes verán ahí un nombre muy especial, el Leroy Fromm, que aparece con las declaraciones, los principios fundamentales de nuestra iglesia, en 1872, a la cual le metió mano, empezó a borrar. Ustedes verán ahí que empezó a hacerle algunos cambios. Ahí sí. Sacrificio. Empezó a poner X, a borrar. Claramente a meter su mano. Pero lo que podemos ver aquí es que el Leroy Fromm sí sabía acerca de nuestros principios fundamentales, porque él los vio, realmente él los vio, que creían nuestros pioneros, que creían que solo hay un Dios personal, espiritual, benigno, creador de todas las cosas, omnipotente, omnisciente, de un solo Dios. Y después que hay un solo Señor Jesucristo, el Hijo del Padre Eterno. Y en el 3 la Escritura, el 4 el bautismo, el 5 una nueva conversión, y así sucesivamente, y no había una doctrina trinitaria. Y podemos ver que se llama principios fundamentales. Eso tómenlo en cuenta, los principios fundamentales. ¿Qué dice la hermana White acerca de los principios fundamentales? Esto lo escribió en 1905 y 1906. Aprecio la verdad, cada jota de ella, tal como me ha sido dada por el Espíritu Santo durante los últimos 50 años. O sea, la hermana White, en 1905, ella todavía abrazaba la verdad de los pioneros. Deseo que todos sepan que estoy en la misma plataforma de la verdad que hemos mantenido durante más de medio siglo. Ese es el testimonio que deseo soportar el día en que tengo 78 años de edad. Ahí ella lo dejó muy en claro. Si quieren nos vamos a la página, que ella lo dice, que está en el párrafo 6. Aquí está. A mis 78 años. Que ella no ha cambiado la verdad. Ella no cambió la verdad tampoco. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día, y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe y que habían de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados, sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales. Recordemos esa frase. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Acá me gusta cómo lo desglosé acá. Aquí podemos darnos cuenta de la misma cita que les estoy mostrando, pero desglosada.
El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que debía realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día. ¿Se han realizado reformas? Claro, pero ninguna reforma para volver a los principios fundamentales. Y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe. Claramente, cada una de nuestras creencias fueron pisoteadas y fueron echadas por tierra, y que había de comenzar un proceso de reorganización. Hoy, la actual Iglesia Adventista es una nueva corporación. Ellos mismos, y la hermana White dice claramente que no debíamos introducirlo en una nueva organización, pero ellos mismos crearon una nueva organización dentro de esta, cambiando nuestros principios fundamentales. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la Iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión, o sea, de creer en un solo Dios, el Padre y un Señor Jesucristo, sería cambiada a una Trinidad. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización, lo que les comentaba anteriormente. Se escribirían libros de una nueva orientación. ¿Qué libros lees hoy? Claramente, libros católicos que se dice que son adventistas y no lo son. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de ese sistema irían a la ciudad y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que la creó. No se permitiría que nadie se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano, que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena y la tormenta y la tempestad barrería la estructura. ¿Quién tiene autoridad para comenzar un movimiento tal? Tenemos nuestras Biblias. Tenemos nuestra experiencia, testificada por la operación milagrosa del Espíritu Santo. Tenemos una verdad que no admite transigencia. ¿No repudiaremos todo lo que no esté en armonía con esta verdad? ¿Qué influencia es la que induciría a los hombres en esta etapa de nuestra historia para proceder de una forma solapada y poderosa para derribar el fundamento de nuestra fe? El fundamento que fue colocado en el principio de nuestra obra mediante estudio de la palabra acompañado de oración y mediante revelación. Sobre este fundamento hemos estado construyendo durante los últimos 50 años. O sea, claramente ellos estaban en la verdad y no admitieron jamás la Trinidad. ¿Os sorprende que cuando veo el comienzo de una obra que desplazaría alguna de las columnas de nuestra fe, tenga yo algo que decir? Debo obedecer la orden, hazle frente. O sea, debemos hacerle frente a estos cambios que se han hecho. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? Otra cita. Las verdades dadas a nosotros después que pasó el tiempo de 1844 están tan seguras e inalterables como cuando el Señor nos las dio, en respuesta a nuestras anhelantes oraciones. Ellos suplicaban en oración la respuesta de Dios respecto a si lo que habían estudiado era o no era de Dios. Las visiones que el Señor me ha dado son tan notables que sabemos lo que hemos aceptado en la verdad. Esto fue demostrado por el Espíritu Santo, la luz, la preciosa luz de Dios. ¿Qué se refiere? La luz, la preciosa luz de Dios. Estableció los principios, los principales puntos de nuestra fe, tal como los sostenemos hoy. Otra cita. No deseo ignorar o dejar caer un eslabón en la cadena de la evidencia que se formó cuando, después del paso del tiempo en 1844, pequeñas compañías de buscadoras de la verdad se reunieron para estudiar la Biblia y pedirle a Dios la luz y la guía. Mientras buscábamos en las Escrituras con mucha oración, se nos dieron muchas evidencias bajo la manifestación del Espíritu Santo. ¿Qué importancia tan profunda se atribuyó a cada evidencia que Dios nos dio? La verdad, punto por punto, se fijó en nuestras mentes con tanta firmeza que no podíamos dudar. Y nosotros hoy dudamos, porque se nos enseñó mal. Hombres y mujeres llegaron a los diferentes lugares donde se
convocaban reuniones para ver si nos podían aportar sus falsas teorías, pero aunque avanzaban, enseñaban enseñanzas erróneas y a veces fanáticas, teníamos la verdad tan firmemente establecida en nuestras mentes que no teníamos nada que temer. Y ahora, después de medio siglo de luz clara de la palabra en cuanto a lo que es verdad, surgen muchas teorías falsas para inquietar la mente, pero la evidencia dada en nuestra experiencia temprana tiene la misma fuerza que tenía entonces. La verdad es la misma que siempre y no se puede mover un alfiler o un pilar de la estructura de la verdad. Lo que se buscó en la palabra en 1844, 1845 y 1846 sigue siendo la verdad hoy en cada detalle. Y ese era, hoy era el 23 de enero de 1906, para la hermana White. Para muchos han rechazado esta verdad. Cuando los hombres tratan de mover un alfiler o pilar de la fundación que Dios ha establecido por su Espíritu Santo, dejen a los hombres, miren lo importante que dice acá, deje a los hombres ancianos que fueron los pioneros en nuestra obra, que hablen claramente, y dejen a aquellos que están muertos, que hablen también. ¿Cómo van a hablar los muertos? Por la reimpresión de sus artículos en nuestras revistas. Recoja los rayos de la luz divina que Dios ha dado y ha dirigido a su pueblo paso a paso en el camino de la verdad. Esta verdad resistirá el paso del tiempo y las pruebas. Entonces esta declaración, como les venía comentando, son los principios fundamentales de 1872, que fueron hasta 1930, no fueron cambiados, pero 1931 sí fueron cambiados. Pero no me voy a ir al tema de 1931 y lo que pasó en 1981 y en el 2015. Simplemente a ver otra declaración. Aquí podemos traducir al español, que son los principios fundamentales enseñados y practicados por los adventistas del séptimo día. Autor 1832-1903. Bueno, nos vamos ahora a esta declaración. La fe de los adventistas evangélicos. Ya vimos la declaración de los adventistas del séptimo día, desde 1872 en adelante. Pero la fe de los adventistas evangélicos. Me llamó mucho la atención esta publicación de 1868. Recordemos que también habían adventistas evangélicos que se separaron de la iglesia adventista. Y aquí están. La declaración, miren lo que dicen acá. Que hay un solo Dios. No sé si alcanzan a ver ahí. Que hay un solo Dios. A ver, espera un segundo. Vamos a agrandar mejor. Un poquito más. La declaración número 2. Que hay un solo Dios, que es un espíritu infinito en poder, sabiduría, santidad, justicia, bondad, verdad y misericordia, eterno e inmutable, omnipresente y omnisciente en todas partes. Luego dice que Cristo estaba en el principio con Dios y era Dios. Que Cristo estaba en el principio con Dios y era Dios, que todas las cosas visibles e invisibles en el cielo y la tierra fueron creadas y consistente en Él, que para la redención de nuestra raza caída se vistió de carne humana y habitó entre los hombres, y habiendo cumplido con toda la exigencia de la ley divina como hombre, por su sufrimiento y su muerte, hizo una expiación por los pecados del mundo y fue resucitado entre los muertos para nuestra justificación. Que después de haberse mostrado vivo por muchas pruebas infalibles, ascendió corporalmente a la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese, y estando a la diestra de Dios exaltado, es el único mediador entre Dios y el hombre. Aquí está. Entre Dios y el hombre. Aquí está. Y puede salvar hasta el final a todos los que por él se acercan a Dios y
que cuando la obra de la mediación en los cielos esté terminada, volverá al ascender personal y visiblemente vestido de majestad y poder y asistido por las huestes angélicas para consumar el maravilloso plan de la redención. Y esta parte vamos a ver qué es lo que creían los adventistas evangélicos, los que se separaron de los pioneros. Miren lo que dicen. Los adventistas nominales, ¿qué les podríamos decir? Los adventistas nominales. Que el Espíritu Santo, ¿dónde lo han escuchado eso? Es la tercera persona de la divinidad y posee los atributos de la deidad, que es su oficio peculiar, el de reprender al mundo del pecado, de justicia y de juicio, que aplica la verdad al entendimiento y al corazón, que es el autor del nuevo nacimiento espiritual, el consolador de los creyentes y que nos hace aptos para ser partícipes de la herencia de los santos en la luz. Llamó mucho la atención que diga que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad o divinidad. Y esta es la fe de los adventistas evangélicos, los que se separaron de los adventistas. Recordemos que es lo que nos dice la hermana White en Spalding and Magan, en el párrafo 15 o párrafo 5. Vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales como Judas nos traicionarían a los católicos para obtener su influencia para venir en contra de la verdad. Los santos serán un pueblo oscuro, poco conocido por los católicos. ¿Por qué? Porque es un pueblo poco conocido, porque no es trinitario, porque todas las demás sectas que están unidas al Concilio Mundial de Iglesia y a Roma creen en la Trinidad. Pero las iglesias y los adventistas nominales, que conocen nuestra fe y nuestras costumbres, porque nos odian por el sábado, no podían refutarlo. Traicionarán a los santos y los reportarán a los católicos como aquellos que ignoran las instituciones del pueblo. Es decir, que guardan el sábado y hacen caso omiso del domingo. Pero aquí llama la atención, adventistas nominales o adventistas, como lo llama la hermana White, adventistas evangélicos. Los adventistas evangélicos eran trinitarios y los adventistas pioneros no eran trinitarios, creían en un Dios y un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y el tercero era la Escritura. Pero luego de eso, como ya le había comentado, ya había hecho un librito, que hay un solo Dios, que es un ser personal, que es el Padre, y luego un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, después viene la Sagrada Escritura, el bautismo, el nuevo nacimiento. Hasta, aquí tengo toda la evidencia, si alguien quiere el PDF se lo puedo enviar, con referencia de Sign of the Times del 4 de junio de 1874, además, que hay un Dios y un Señor Jesucristo, la referencia de 1889, que hay un solo Dios y un Señor Jesucristo. Aquí están los principios fundamentales de 1889, los de 1914, que hay un Dios y un Señor Jesucristo. Y aquí empieza el cambio, 1931, que cambiaron la escritura, la mandaron que era el número 3, la mandaron al número 1, que la deidad o Trinidad consiste en el Padre Eterno, un ser personal, espiritual, omnipotente y omnipresente, omnisciente, infinito en sabiduría. Lo mismo que creía acá los adventistas nominales o los adventistas evangélicos, omnisciente o omnipresente. ¿Qué significa omnipresente? Que Dios está en todos lados, que está en todo lugar. Y eso no es bíblico, eso es panteísmo, que Dios está en todas las cosas, es omnipresente. Los principios fundamentales a nosotros nos enseñan que Dios es omnipotente y omnisciente, pero no omnipresente. ¿Cómo es omnipresente? Dice, y en todas partes, presente, o sea, no omnipresente, por su representante, el Espíritu Santo. ¿A quién miré? ¿A dónde miré de tu Espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Aquí se refiere al Espíritu tanto del Padre como al Espíritu del Hijo, que son... que este Espíritu es ministrado por el poder angelical, por el ministerio angelical. En el próximo video voy a referirme a esto, a lo que es el ministerio angelical y cómo trabaja en nosotros. Bueno, espero que le haya quedado claro a los adventistas dominicales o adventistas trinitarios
que son los adventistas evangélicos, que ellos creen en una tercera persona de la Trinidad o de la Deidad. Y nuestros adventistas pioneros, ellos no creían en eso. Y se los puedo seguir corroborando, como les decía, hasta 1914 hay evidencia de que los pioneros no eran trinitarios. Este es de 1914. Y ahí está el nombre de Uriah Smith. Y Uriah Smith falleció en 1903. No tendrían para qué haberlo citado en 1914. Que hay un solo Dios y un solo Señor Jesucristo. Y en 1931, como les seguía comentando, omnisciente, infinito, y habla de la tercera, el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Y aquí fue la primera vez que se incluyó la tercera persona de la deidad. Y luego en el 3, que Jesucristo es el mismo Dios. Entonces, al parecer en 1931 se volvieron unicitarios, al creer que Jesucristo es el mismo Dios, que es el mismo Padre, que se levantó solo de los muertos. Aquí el Padre no lo resucitó. Y la Escritura dice que el Padre lo levantó de los muertos. Ahí está, si ustedes quieren ver la evidencia, están los yearbooks. Los yearbooks son los libros que queda todo registrado. Y en 1980 aquí hay otro cambio. De 1980 a 1981, 1980 había una deidad o Trinidad, que es Jesucristo el mismo Dios, pero en 1981 hacen un cambio. Y este cambio fue el siguiente. Aquí se lo voy a hacer más chiquitito. Aquí, que era la deidad o Trinidad, que Jesucristo es el mismo Dios. Salte mucho. Y en 1981 añade la Trinidad, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Lo mismo que volvieron a las mismas creencias de los adventistas dominicales, los adventistas evangélicos. Sigo leyendo. Aunque no hay un solo pasaje de la Escritura donde se indica la doctrina de la Trinidad, es asumida como un hecho por los escritores bíblicos y mencionada varias veces. Esto fue una declaración en la revista Adventista de 1981. Solo por fe podemos aceptar la existencia de la Trinidad. Aquí está. Solo por fe aceptamos la existencia o la doctrina de la Trinidad. Entonces, si es por fe, tenemos que aceptar por fe que María está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. En el 2015, bueno, en el 2015 se añade que el Espíritu Santo, el poder, ¿dónde está? Bueno, que el Espíritu Santo, aquí lo voy a leer mejor del Creencias Fundamentales Adventistas del Séptimo Día. Aquí está. En el 2015 añadieron que es una persona de la misma manera que lo son el Padre y el Hijo. Eso fue la última blasfemia que dijeron en el 2015. Bueno, eso es todo. Así que, hermanos, los insto a investigar, a estudiar y ver que si eres un adventista dominical o un adventista evangélico, de los nominales que los van a entregar a los católicos, simplemente tienes la creencia trinitaria. Lo único que falta es que vuelvas a las creencias pioneras, a la verdad de nuestros pioneros, que no eran trinitarios. Bueno, ahí les dejo toda la información. Espero que les sirva. Que tengan un excelente día. Bendiciones.